Saludos, familia de la fe. En este tiempo vamos a hablar acerca de los libros doctrinales del Nuevo Testamento, los cuales son 22 cartas llamadas epístolas. Sin embargo, en este día vamos a profundizar en las cartas paulinas, que son las cartas escritas por el apóstol Pablo, que son desde Romanos hasta Segunda de Tesalonicenses. Veamos entonces Romanos 1:17, que nos dice que básicamente es como el versículo central que nos habla acerca de la temática principal del dicho libro. Entonces, Romanos 1:17 nos dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos entonces que el tema principal es la temática principal es la justicia de Dios. Data del 56 al 57 después de Cristo. Fue escrito por Pablo, escrito en Corinto. Vemos que después del tercer viaje misionero, Pablo escribe su carta a la iglesia de Roma desde la ciudad griega de Corinto. Él ha venido de Efeso, una ciudad que estaba en lo que ahora es la moderna Turquía. Cuando se prepara para viajar a la iglesia de Jerusalén con una ofrenda para los creyentes pobres, se detiene el tiempo suficiente como para escribir a una iglesia que nunca ha visitado. Escribe no para corregir ningún error doctrinal, sino para presentarse a sí mismo a la iglesia de Roma para que ésta pueda orar por él, animarlo y ayudarle a planear su futuro ministerio a España. Sin embargo, el maestro, que es Pablo, no puede evitar enseñar también a sus nuevos amigos la justicia que procede de Dios, las grandes verdades del Evangelio de gracia. Vemos entonces que el esquema de Romanos está el capítulo 1 al 3, nos habla acerca de la justicia, el problema de la justicia, que el capítulo 3 al 5 nos habla acerca de la provisión de justicia, que el capítulo 6 al 8 nos habla del poder que hay en la justicia, el capítulo 9 al 11 nos habla de la promesa de la justicia y el capítulo 12 al 16 nos habla del patrón de la justicia. Entonces, que podemos aplicar este libro a nuestras vidas, porque todos los hombres y las mujeres somos pecadores. Esto obviamente nos incluye a usted que me está viendo y a mí. El pecado separa a la humanidad de Dios. Sin embargo, Dios ha extendido su misericordia, una oferta de salvación a todos aquellos que ponen su fe y su confianza en Él. ¿Ha aceptado usted la oferta de salvación de Dios? Si lo has hecho, posees la justicia del Padre en Cristo. Ahora Dios espera que usted viva una vida recta y que lo honre a Él. ¿Qué lecciones para la vida nos puede dejar este libro de Romanos? Que todo lo que recibe como cristiano, salvación, justificación, santificación y algún día la glorificación, es la obra de la gracia de Dios. Un cambio interno producirá su correspondiente fruto externo. Todo lo que haya verdadero en su corazón se demostrará en sus acciones. La justicia de Dios es un don que se puede recibir solo mediante la fe, no se consigue mediante obras. Y la fidelidad en las pequeñas cosas lo prepara para las tareas más grandes de Dios. Veamos entonces el libro de Primera de Corintios 10, versículo 31. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces vemos que realmente Primera de Corintios nos habla acerca de la conducta cristiana, es el tema principal, que fue escrito en el 55 después de Cristo, obviamente, como lo dije antes, escrito por Pablo en Efeso. Entonces, mientras el apóstol Pablo está enseñando y predicando en Efeso, a una ciudad en lo que es ahora la moderna Turquía, anteriormente lo dije, durante su tercer viaje misionero, llegan visitantes de la iglesia de Corinto.
una iglesia que él había fundado en Grecia unos 3 años antes. Un grupo de visitantes cuenta noticias inquietantes sobre facciones, inmoralidad y litigios dentro del cuerpo de creyentes. Otro grupo llega con preguntas difíciles sobre el matrimonio, divorcio, comer alimentos ofrecidos a los ídolos, sobre el matrimonio, temas del culto público y la resurrección del cuerpo, utilizando el poder y la autoridad que le ha dado Dios como apóstol. Enviado por él como portavoz, Pablo escribe la primera de 2 cartas a los creyentes de Corinto, para dirigirse a ellos de forma firme por su deplorable conducta y para responder a sus preguntas. Vemos que el esquema principal de 1 Corintios, desde el capítulo 1 al 2, nos habla acerca de la necesidad de la verdadera unidad. Vemos que el capítulo 3 nos habla acerca de la naturaleza de la verdadera espiritualidad. El capítulo 4 al 11 nos habla de los problemas de la iglesia. Y capítulos 12 al 16 nos habla de los recursos para resolver esos problemas. Vemos que cómo podemos aplicar de manera personal 1 Corintios a nuestra vida. Es que la respuesta es la misma que en esta época. Al igual que Pablo intenta corregir a los corintios a través de la enseñanza correcta, usted y yo necesitamos corregir nuestro comportamiento entendiendo adecuadamente la palabra de Dios. ¿Será consciente de ello o no? Su comportamiento es influido por su cultura, que está llena de formas equivocadas de pensar. Con la ayuda de Dios, haga que sus acciones vuelvan a estar en consonancia con los criterios de Dios, leyendo, estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué lecciones nos puede dejar 1 Corintios para nuestra vida? Que Dios le ha dado a usted dones espirituales únicos y especiales, para que usted los utilice para apoyar y hacer que madure el cuerpo de Cristo. Utilizar los dones espirituales sin mostrar amor carece de sentido. Dios se toma la inmoralidad sexual muy en serio. La Cena del Señor es una celebración importante y no debería tomarse a la ligera. Los líderes cristianos deberían ser tratados con respeto, honor, a causa del llamamiento para la vida que Dios les ha dado. Y los cristianos no deberían tener litigios entre ellos. Vemos entonces que 2 Corintios, el versículo principal es 4:5. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vemos que entonces el tema principal es que Pablo defiende su apostolado, que data del 56 después de Cristo, obviamente escrito por Pablo y escrito en Filipo, de camino a Corinto. Entonces, después de escribir 1 Corintios, Pablo planea quedarse un poco más en Efeso antes de ir a Corinto. Sin embargo, su estancia se ve truncada debido a los disturbios de los comerciantes por los efectos que el cristianismo tiene en la venta de los ídolos. Pablo envía a sus jóvenes discípulos Tito y Timoteo por delante para averiguar qué efectos tienen las exhortaciones en los creyentes corintios. Cuando el apóstol viaja hacia allí, entonces Tito se reúne con él y le cuenta que los corintios se han arrepentido de haberse resistido a Pablo y sus enseñanzas. Con gran gozo, pero lleno de preocupación por las nuevas amenazas y las actitudes de rebeldía, Pablo escribe esta segunda carta. Entonces el esquema principal de 2 Corintios es los capítulos 1 al 2 nos habla acerca del testimonio personal de Pablo. En los capítulos 3 al 7 nos habla acerca de la naturaleza del ministerio cristiano. El capítulo 8 al 13 nos habla de la gloria del ministerio cristiano. Y la aplicación personal de este libro a nuestras vidas es que cuando busque vivir para Cristo, probablemente usted sea calumniado, incomprendido, minado y acusado falsamente. Cuando esto suceda, haga como hizo Pablo. Mire a Cristo,
Recuerde lo que usted es en Él. Comparta lo que Dios ha hecho en usted y a través de usted. En lugar de temer los padecimientos que surgen en su camino, anímese pensando en que Dios es fiel. Dios es fiel. Su fuerza es suficiente para cualquier problema por el que esté pasando ahora o que pueda sobrevenirle en el futuro. Él es el Dios de toda consolación. Y prometer, perdón, que los anuncios de... Bueno, promete reconfortarlo en todas sus tribulaciones, pero el consuelo de Dios no es un fin en sí mismo. Él lo consuela a usted para que usted a su vez consuele a otros. Vemos que qué lecciones nos deja para la vida segunda de Corintios. Dios ha dado líderes ministeriales para que cuiden de su rebaño o de su pueblo. Estos líderes tienen que estar libres de culpa, ser puros y estar decididos a servir. Unos líderes así merecen su honor y respeto. Ningún cristiano, incluido usted, es inmune al sufrimiento. En muchos casos los obreros de Dios sufren más que los no cristianos. Dios utiliza las dificultades para enseñarle a ser humilde y a depender de su gracia en lugar de confiar en su propia fuerza. Usted debería apoyar financieramente la obra de Dios, con sacrificio, con gozo y sentido de la responsabilidad. Bueno, esta carta me tocó mucho. Bueno, sigamos con Gálatas 5.1. Me tocó mucho segunda de Corintios. Gálatas 5.1 nos habla: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que el tema principal es acerca de la libertad en Cristo. Fue escrito en el 49 después de Cristo por Pablo en Antioquía. Recién llegado de Jerusalén a su iglesia natal en Antioquía, donde el tema de que solo la fe en Cristo proporciona la salvación ha sido reafirmado a Pablo, le impactan unas noticias angustiosas. Escuché que muchos de los gálatas que se habían hecho cristianos durante su primer viaje misionero han caído presa de la herejía que dice que los creyentes gentiles deben someterse a todas las leyes mosaicas antes de poder convertirse en cristianos. Pablo escribe inmediatamente esta carta para defender la justificación solo por la fe y advierte a las iglesias de Galacia sobre los fatales consecuencias de abandonar el evangelio puro de Cristo como único medio de salvación. El esquema de Gálatas es que el capítulo 1 al 2 nos habla acerca de la preocupación por el evangelio puro. Capítulo 3 al 4 nos habla acerca de la defensa del evangelio puro. El capítulo 5 al 6 nos habla de libertad del evangelio puro. Y que la aplicación personal para nuestras vidas del libro de Gálatas es que liberarse de un hábito adictivo o de una opresión política es un sufrimiento glorioso. Mucho mejor aún es la libertad espiritual, que acompaña la fe solo en Jesucristo. Si es usted cristiano, ya no está bajo las regulaciones y los juicios de la ley. Cristo ya lo ha liberado de las obras religiosas. No hay nada más emocionante que saber que nuestro pasado ha sido perdonado y uno es libre para vivir una vida santa en el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. Sin embargo, con la libertad llega la responsabilidad. Usted es responsable de servir a su Salvador y hacer su voluntad. No es libre para desobedecer a Cristo, por lo tanto, utilice su libertad para amar y servir, no para actuar de manera equivocada. Entonces, ¿qué lecciones para la vida nos deja Gálatas? Usted recibe los dones de salvación y el temor y el amor a Dios únicamente por la gracia. No hay nada que usted pueda hacer para conseguir el favor de Dios. No puede realizar buenas obras por sí mismo.
solo puede hacerlas con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted se rinde a Dios, Él produce el fruto del Espíritu en su vida. Solo Cristo hace posible todo lo que usted es como cristiano. Vemos entonces que el siguiente libro es Efesios. Efesios 1:3 nos dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vemos que el tema principal es la bendición de Cristo, que data del 60 al 62 después de Cristo, escrito por Pablo en una prisión de Roma. Una de las iglesias primitivas más prominentes era la iglesia de Efeso. Pablo la fundó y pasó allí 3 años enseñando a sus miembros. Ahora, un juicio ante el César. Mientras espera, escribe esta carta. A diferencia de otras cartas suyas, no está escrita para hablar de alguna herejía o de un problema específico de la iglesia. Efesios es una carta de ánimo. En ella Pablo describe la naturaleza de la iglesia, que no es una organización sino un organismo vivo. El cuerpo de Cristo después anima a los lectores a funcionar como el cuerpo vivo de Cristo en la tierra. ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? ¿Cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo en la tierra? Vemos entonces que el esquema de Efesios, es que el capítulo 1 al 3 nos habla acerca de los problemas de la poderosa bendición en Cristo, que el capítulo 4 al 5 nos habla del poder para vivir, que el capítulo 5 al 6 nos habla del poder para amar y trabajar. El capítulo 6 nos habla el poder para la batalla. Entonces, vemos que la aplicación personal del libro de Efesios a nuestra vida es que recuerde que solo en Cristo puede crecer y madurar espiritualmente. Todo lo que confía en Dios posee un interminable suministro de bendiciones espirituales. Desdichadamente, la mayoría de los creyentes actúan como si fueran mendigos espirituales y viven derrotados. ¿Por qué? Muchos no son conscientes de todos los recursos que les pertenecen por estar en Cristo y por lo tanto son incapaces de acceder a los recursos divinos. ¿Comprendes cuáles son los recursos en Cristo? Si no es así, Efesios te ayudará a averiguarlo. Si usted no sabe cuáles son estos recursos, entonces comience a caminar o continúe haciéndolo como es digno de la vocación que fue llamado. Puedes estudiar profundamente Efesios 4, versículo 1. Lecciones para la vida, entonces, que nos da el libro de Efesios. Dios le ha dado herramientas que necesita para luchar contra el enemigo. Eso lo encontramos en Efesios 6, 10 en adelante. Todo lo que haga debe ser hecho para el Señor y Dios ha establecido un orden que usted debe seguir para que su vida familiar tenga éxito. Vemos que Efesios 6, 10 en adelante nos habla de la armadura de Dios. ¿Cuál es? Efesios 6 del 14 al 17 nos dice que el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos entonces ahora el libro de Filipenses. Filipenses 4:4 nos habla: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El tema es la vida llena de gozo. Fue escrito en el 62 después de Cristo por Pablo en la prisión. Vemos que han pasado 4 o 5 años desde que Pablo visitó por última vez a Filipos, donde había fundado una iglesia durante su segundo viaje misionero. La iglesia de Filipos siempre había dado fondos para ayudar a Pablo en sus necesidades financieras, y esta vez no fue una excepción. Al oír que él estaba en prisión, enviaron una nueva contribución y con ella a un hombre llamado Epafrodito, para que hiciera a su cargo personalmente las necesidades de Pablo. Desdichadamente Epafrodito enfermó hasta el punto de morir,
Pablo, que se da cuenta que su propia muerte puede estar próxima, escribe esta carta para agradecer a los filipenses su regalo. Preocupado por Epafrodito y temiendo que los filipenses puedan estar intranquilos por su querido mensajero, Pablo decide enviar a ese hermano a casa con esta carta. En ella, el apóstol describe las circunstancias de Pablo en la prisión, exhorta a los creyentes de Filipos a la unidad y les advierte en contra de los falsos maestros. Vemos que el esquema de Filipenses es, primero que todo, el capítulo 1, las dificultades, las difíciles circunstancias de Pablo, ¿cierto? Entonces vemos que el capítulo 2 nos habla acerca del amoroso ánimo de Pablo. El capítulo 2 del 19 al 30 nos habla de los fieles amigos de Pablo. El capítulo 3 al 4 nos habla de las firmes advertencias de Pablo. El capítulo 4 nos habla de las exhortaciones finales de Pablo. Vemos que la aplicación personal del libro de Filipenses a nuestra vida es que todo el mundo quiere ser feliz. Por eso muchos buscan durante toda la vida esta felicidad, gastando dinero, viajando a nuevos lugares y experimentando actividades nuevas y emocionantes. Pero sin embargo, este tipo de felicidad depende de las circunstancias positivas. ¿Qué ocurre cuando esas circunstancias no son positivas ni agradables? A menudo la felicidad desaparece y llega la desesperación. En contraste con la felicidad está el gozo. Usted siente gozo porque sabe que Dios obra en su vida a pesar de las circunstancias. El verdadero gozo procede de conocer personalmente a Dios y depender de su fuerza y no la de uno mismo. Conoces el auténtico gozo y la satisfacción. Conoces a Cristo personalmente y dependes de la fuerza de Él y no de la tuya. Bueno, ¿qué lecciones para la vida nos puede dar Filipenses? Nos dice que las circunstancias difíciles no deberían impedirle compartir a usted el Evangelio. Cristo humildemente se sacrificó por el bien de los demás y usted está llamado a seguir su ejemplo. La unidad se produce cuando coloca a los demás por encima de sí mismo y se preocupa de sus necesidades. Usted no debe afanarse, por el contrario, debes dejarle todos sus problemas a Dios y permitir que Él se ocupe de ellos. Incluso las circunstancias más difíciles pueden aportarle beneficios y regocijos. Veamos ahora Colosenses. Colosenses 2, del 9 al 10, nos dice lo siguiente: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Vemos que el tema principal es la supremacia de Dios, que data del 60 al 61 después de Cristo, que fue escrito por Pablo en prisión. Vemos entonces que Colosas era una ciudad pequeña, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. El pastor fundador de la iglesia de Colosas no fue Pablo, sino un hombre llamado Epafras, al que él había convertido. Mientras visitaba Éfeso, Pablo había ministrado en Éfeso durante 3 años y en su tercer viaje misionero, aunque nunca había visitado la iglesia de Colosas, Epafras se acerca a donde está Pablo en Roma y le comenta sus preocupaciones por una filosofía herética que se está enseñando allí. El apóstol inmediatamente escribe esta carta para advertir a los colosenses contra una herejía que está devaluando a Cristo. Escribe para que puedan comprender adecuadamente los atributos de Cristo y sus logros. El esquema del capítulo 1, del 1 al 14, habla del corazón de Pablo. Del capítulo 1, del 15 al 2, versículo 7, nos habla acerca de la verdad sobre Cristo. Del capítulo 2, 8 al 23 nos habla de la plenitud del creyente de Cristo. Del capítulo 3 al 4 nos habla del carácter del creyente en Cristo. ¿Cómo aplicamos de manera personal Colosenses a nuestra vida?
Como Cristo es supremo, la sumisión no es opcional. Cuando se obedecen sus mandamientos, Él proporciona la base y el poder para la transformación en fotos las áreas de nuestra vida, incluidas el hogar y el trabajo. ¿Es Cristo lo más importante en su vida? Lea la epístola de Colosenses y consiga apreciar y entender mejor la plenitud de su Salvador para cada área de necesidad de su vida. ¿Qué lecciones para la vida nos puede dejar Colosenses? Respecto a la salvación y vivir una vida cristiana, el Señor Jesucristo lo ha hecho todo por usted. Usted es totalmente pleno en Cristo y no necesita ningún conocimiento, experiencia o regulación especial. Cristo es lo más importante y su compromiso con Él debería ser total. Vivir una vida cristiana significa apartar las cualidades del mundo y adoptar el carácter de Cristo. Vemos entonces que Primera de Tesalonicenses nos habla acerca de la preocupación por la iglesia. Este es el tema principal y lo vemos, el versículo central es el 4:14. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, que data del 51 después de Cristo, escrito por Pablo en Corinto. No se sabe con claridad cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica, una ciudad del norte de Grecia. Puede que hayan sido solo 3 semanas, pero debido a la rápida respuesta que el mensaje de la salvación en Cristo recibió por parte de muchos gentiles, temerosos de Dios, los celosos judíos respondieron rápidamente poniendo a las personas en contra de Pablo. Para evitar los disturbios, él tuvo que huir al amparo de la noche. Todavía preocupado por los nuevos creyentes, Pablo envía a su compañero Timoteo para ver qué tal van las cosas allí mientras él viaja a Atenas y Corinto. Timoteo se reúne con Pablo en Corinto y el libro primero de Tesalonicenses es el resultado del informe positivo que Timoteo trae a esta nueva iglesia. El esquema de Primera de Tesalonicenses es que el capítulo 1 Pablo evalúa a la iglesia. En el capítulo 2 al 3 la conducta y preocupación de Pablo. El capítulo 4 del 1 al 12 nos habla de la exhortación de Pablo. Y el capítulo 4 al 5 nos habla del recordatorio de Pablo de la esperanza de los creyentes. Vemos entonces que cómo aplicamos personalmente este libro de Primera Tesalonicenses a nuestra vida. Y es que nadie sabe el momento que regresará Cristo. Sin embargo, algunos creyentes, tanto los vivos como los muertos, estarán unidos en Él. Algún día todos vamos a estar con Él reunidos, ¿cierto? Anticipar diariamente su regreso debería reconfortarnos cuando nos enfrentamos a las dificultades diarias. Saber que Cristo regresará debería motivarnos para vivir una vida santa y productiva. Así que viva esperando el regreso de Cristo en cualquier momento que no lo encuentre desprevenido. ¿Qué lecciones para la vida nos puede dejar Primera de Tesalonicenses? Que debe estimar y honrar a los líderes de su iglesia, que su testimonio es una poderosa herramienta. Vivir una vida piadosa provocará la persecución. El regreso prometido de Cristo debería motivarlo a llevar una vida piadosa. Vivir una vida piadosa provocará persecución. ¿Cuántos se sienten perseguidos en este momento por seguir a Cristo? Y por último, es Segunda de Tesalonicenses 3:3, que dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. El tema principal entonces es vivir con esperanza, que fue escrito en el 52 después de Cristo por Pablo en Corinto. Esta es una secuela de la primera carta a los creyentes tesalonicenses. La continuación, ¿cierto? Se escribió unos meses más tarde, cuando Pablo estaba entendiendo mal sus enseñanzas sobre la segunda venida de Cristo. Sus declaraciones que Cristo podía venir en cualquier momento habían provocado que algunos dejaran sus trabajos y se sentaran a esperar el regreso de Cristo. ¿Qué podemos decir el día de hoy? Muchos están interpretando también mal la palabra y les ha pasado. Otros consideraban que la continua persecución
a los que se veían sometidos era una señal del día del Señor o de los últimos días. Respondiendo rápidamente, Pablo envía esta segunda epístola a la joven iglesia. Recordemos que estamos desde los últimos días, desde que Jesucristo se fue. Estamos en los últimos tiempos. Desde que vino Cristo y ascendió a los cielos, ¿cierto? Resucitó y está con el Padre, sentado a la derecha junto con él. El esquema principal de Segunda de Tesalonicenses es que capítulo 1 nos habla de que Pablo conforta a los desanimados. Capítulo 2 nos habla que Pablo corrige un malentendido. Capítulo 3, Pablo condena la indolencia. El mensaje, entonces, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses? Y es que la carta de Pablo debería ayudarlo a no desanimarse o tener miedo cuando se siente perseguido o ve que el mal se incrementa. Dios todavía tiene el control. Dios todavía tiene el control, sí. No importa lo desesperadas que parezcan o sean las cosas. Él tiene un plan para su futuro, para seguir adelante en lugar de pararse y no hacer nada. Pablo lo anima a permanecer firme, trabajar, hacer el bien y esperar a Cristo. ¿Qué lecciones nos deja para la vida Segunda de Tesalonicenses? Y es que la esperanza del regreso de Cristo no debería impedirle vivir la vida de forma responsable. Dios está con usted en su sufrimiento y lo utilizará para glorificarse. Asegúrese de entender adecuadamente lo que dicen las Escrituras, porque eso afectará su vida. Dios espera que usted supla sus necesidades físicas y las de su familia, y no espera que otros suplan su falta de responsabilidad. Muy bien, el Señor hablando. Yo creo que por hoy podemos ir dejando hasta allí. Y hablamos que íbamos a hablar desde Romanos hasta Segunda de Tesalonicenses. Entonces, que esas son las 9 epístolas, que son las cartas paulinas, y que las 4 que continúan, 1 Timoteo hasta Filemón, están escritas también por Pablo. Sin embargo, estas están dirigidas a personas particulares. Sus contenidos se centran en las relaciones personales. Entonces esas las trataremos en el próximo encuentro. Bueno, Señor, te damos gracias por hablarnos, gracias por ministrar nuestra vida, por hablarnos a través de tu palabra maravillosa, por enseñarnos las lecciones, los mensajes principales de cada libro, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas a aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tu palabra es fiel, tu misericordia es grande, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores de tu gracia, Señor. Gracias por la vida, por la justificación, por la fe. Gracias por tu gracia, Dios. Gracias, gracias por lo que haces, por lo que has hecho, por lo que harás. Sí, Señor, te damos a ti toda la gloria y la alabanza, Señor. Y en esta hora yo te pido, Señor, una oración especial por las personas que están en UCI, que están hospitalizadas, que están, Señor, sufriendo de este mal, de este COVID, Señor, que aqueja a la humanidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas sanando, Señor, la tierra, Señor, de esta enfermedad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que seas sanando a los que están enfermos. Oramos, Señor, por toda persona que esté sufriendo, Señor, quizás de un cáncer, Señor, que tiene algún diagnóstico de cáncer en su seno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas trayendo libertad y sanidad, Señor, total. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Que seas sanando cada uno de los enfermos, que seas sanando cada uno de los necesitados, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú seas animando a la iglesia, fortaleciendo, así como Pablo lo hizo, Señor. Que tú seas trayendo, Espíritu Santo, Señor, levantando esas manos endebles, esas rodillas endebles, esas manos caídas, Señor. Fortalece tu pueblo, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Quizás hay muchos desanimados, quizás hay muchos, Señor, frustrados, quizás hay muchos endeudados. Señor, te pedimos que tú seas dando la provisión para cada uno y prosperándolos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así como dice tercera de Juan 2, quizás prosperándolos y que gocen de buena salud, así como prospera su alma, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén, Señor Jesús.